23. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Vamos a compartir con ustedes 2 horas de actualidad parlamentaria de todo lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados, ya con la apertura de las sesiones ordinarias en curso, periodo 141. Vamos a seguir, obviamente, con un poco las repercusiones, qué lecturas han hecho los diputados y diputadas de la Nación de las propuestas del presidente para la Cámara de Diputados y de Senadores, y también de su balance de la gestión de estos ya, bueno, último tramo de los 4 años de gestión que tiene Alberto Fernández, última apertura de sesiones ordinarias. Pero también me dediqué a analizar desde 1984 hasta hoy cómo habían sido las asambleas de apertura de sesiones ordinarias, repasando, buceando un poco la historia, porque ya lo dijo el presidente cuando inauguró este periodo, son 40 años ininterrumpidos de democracia y hay mucho que repasar y rescatar de todo ese tiempo. Desde la primera apertura que hizo el 1 de mayo de 1984, Raúl Alfonsín, hasta hoy, bueno, un poco han cambiado mucho las cosas, se ha modificado bastante el Parlamento argentino, no solamente en su composición, que han ingresado muchas más mujeres, hay más diversidad también de partidos políticos, otras experiencias que se ven dentro de la Cámara de Diputados, no son todos abogados, no son todos ingenieros, no son todos profesionales, incluso los que están aquí representando al pueblo, así que nos vamos a dedicar un ratito hoy, después de tantas emociones y tanta agitación por el discurso del presidente, un discurso largo de 2 horas, además de analizar su contenido, que hicimos mucho eso ayer, hoy vamos a ir analizando ya las repercusiones y vamos a encuadrarlo en una línea histórica, ¿no? En estos 40 años ininterrumpidos de democracia, más de 20 y pico asambleas legislativas abiertas, en el medio, entre el 2001 y el 2002, una situación de crisis política muy, muy importante, hubo muchas asambleas legislativas para designar presidente, no para abrir sesiones de periodos ordinarios, pero sí tuvo eso su repercusión allá por el 1 de marzo del 2003. Así que de eso vamos a estar conversando, de eso vamos a estar hablando, de eso vamos a estar repasando hoy con algunos diputados de la Nación, ¿no? Que estarán del otro lado conversando con nosotros, con nosotras, para conocer un poco su mirada de lo que ha sucedido ayer y de lo que esperan para este año parlamentario. Vamos a hablar con Lucas Godoy, diputado del Frente de Todos de la provincia de Salta. También vamos a hablar con Hugo Yasky, diputado del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, y con el diputado Aguirre de la provincia de Corrientes, del radicalismo, para conversar un poco, bueno, que les dejó ya 24 horas después de la apertura de las sesiones, 48 horas después de la sesión que se vivió el 28, también última del periodo extraordinario, y todos los proyectos que ya se empezaron a presentar, porque como arrancó el periodo, hoy ingresaron muchos proyectos aquí a la Cámara, algunos también me ingresaron ayer. Voy a saludar a mis colegas y compañeros aquí, mi amigo Claudio Mardones. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy buenas tardes, Amanda Alma. Bueno, primera vez que estamos en este periodo de ordinarias, ¿no? Sí, nueva etapa. Exactamente. Nueva escenografía. Nueva escenografía, una alegría. Nueva gráfica y un nuevo periodo, 141. Así es. Y una foto política que es la que dejó ayer la Asamblea Legislativa, este escenario, ¿no? En donde estuvo protagonizado el estrado, ocupado totalmente por mujeres hasta que llegó el presidente Alberto Fernández, por ¿no? primera vez en la historia. Mira, yo me metí fuertemente a revisar lo que había pasado en estos 40 años. Recomiendo a todos y a todas que visiten la página web del archivo Prisma, que tiene mucha del archivo de Canal 7 y de las televisoras cuando eran públicas, cuando todos los canales eran públicos. Muy buen archivo. Y ahí podés revisar online, hay mucho material, y vi algunas asambleas cuando abrió Alfonsín, cuando abrió Menem, y realmente era otra la escena. Exactamente. No había tanto color y no había tantas mujeres, la verdad.
muchos más hombres en ese momento. Y bueno, sí, lo que sí tiene que ver con este rito constitucional, ¿no? Con lo que implica esta particularidad especial establecida por el artículo 99 de la Constitución Nacional, que bueno, que establece lo que cubrimos ayer, lo que hemos presenciado y que se ha mantenido en forma ininterrumpida desde la recuperación democrática en 1983, que bueno, que es ese momento en donde el presidente deja la Casa Rosada junto con todo su gabinete, custodiado por el Cuerpo de Granaderos a caballo, siempre luego de las 11:15, 11:30, cuando ya en el Congreso de la Nación, en el recinto de la Cámara de Diputados, empieza a sonar ya la chicharra del cuarto intermedio de ya la asamblea abierta, la sesión de asamblea abierta por los titulares de las dos cámaras del Congreso. Bueno, este rito volvió a repetirse ayer, protagonizado, insisto, con un estrado ocupado solamente por mujeres, y en ese contexto fue recibido el presidente Alberto Fernández para que dé el último discurso de apertura de su mandato. Hay otros datos curiosos que después los vamos a ir repasando a lo largo del programa respecto a estos 40 años de democracia y la participación del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados y de Senadores, en el Poder Legislativo, que es la Asamblea, ¿no? Hasta el 94 era del 1 de mayo al 30 de noviembre, se trabajaba mucho menos, después se fue ampliando a partir del 1995, cuando se implementa ya la reforma constitucional, pero hay muchas cosas que fueron cambiando y muchas cosas que se fueron modificando. A esta vinieron algunos gobernadores, poquitos gobernadores. Pero ya hace varias sesiones de asambleas legislativas no vienen, por ejemplo, los obispos, ¿no? Que eso también fue un gesto muy importante. Ya ahí, claro, los últimos fueron en el 2002, que vinieron los obispos. Los representantes de la Conferencia Episcopal Argentina. La mesa ejecutiva, presidente y los 3 vicepresidentes. Y va teniendo, bueno, significaciones en relación también a el rol que tiene la democracia, ¿no? A medida que van pasando los años, yo recalculaba, son como 28 las sesiones que se hicieron a lo largo de toda la historia. Y es, bueno, emocionante. Es emocionante, exactamente. Más aparte porque resignifica este rito constitucional, bueno, cómo se utiliza también el Congreso de la Nación y cómo se activa el Congreso de la Nación cuando llega el momento de la Asamblea Legislativa. No solamente por los preparativos, sino por lo que implica este recorrido fijado, en parte establecido por el artículo 99 de la Constitución y organizado también por las autoridades de las dos cámaras del Congreso, y también con la intervención también de los cuerpos de seguridad de las dos cámaras, también con la Casa Militar de la Presidencia de la Nación y obviamente con la intervención de los dos directores de ceremonial de las dos cámaras, ¿no? Que son los que se encargan no solamente de ordenar ese recorrido, sino también de disponer algunas cuestiones que son muy importantes, como por ejemplo sacar una vez al año el original de la Constitución de 1853, que se pone en la vitrina que se instala en el Salón Azul, un Salón Azul que muchos conocemos porque la prensa acreditada muchas veces es dispuesta en ese lugar para eso. Y toda la disposición también del espacio, que lo vamos a ir detallando en minutos, porque ya tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy y lo presentamos de esta manera. Los saludamos al diputado Manuel Aguirre. ¿Cómo anda, diputado de la provincia de Corrientes, del radicalismo? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Yo me inyecto, siempre digo, en la provincia de Corrientes con energía y sentido positivo, así que trato de estar lo máximo que puedo en mi provincia, porque la gente al transmitirte sus inquietudes te generan proyectos, y por eso el año pasado lo presenté 16 proyectos de leyes, porque me ayudan mucho la comunidad. Claro, porque cuando se vuelve al territorio es como que se renuevan las energías, ¿no? De todo lo que pasa acá a la distancia. Bueno, primero que nada preguntarle por el discurso ayer del presidente, cómo lo vivió, cómo lo vio, qué estuvo pensando luego del discurso, ¿Cómo estuvo con esta apertura de sesiones? Mire, si yo tengo que decirle por mi sentimiento y no la razón y la lógica, le diría que realmente sentí una bronca, un odio, porque nunca puedo pensar que un presidente pueda pensar tan parcialmente como lo hace este presidente. Olvidarse de la provincia de Corrientes como se olvida, cómo lo abandonó a la suerte de los correntinos, y realmente me pega muy fuerte.
Eso desde el sentimiento. Ahora, desde la lógica y la razón, creo que él tiene la obligación, por constitución, ustedes mismos lo dijeron, de venir a dar rendición de cuentas del presente, del pasado y del presente. Y eso está bien, debe hacer un presidente porque es la obligación legal, no es un favor que nos está haciendo a nosotros, sino al contrario. Es una obligación legal que él tiene y que debe hacerlo, como nosotros que rendimos cuenta ante nuestra sociedad por nuestro trabajo. Él tiene que hacerlo desde lo que hace para el país, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. ¿Cómo está? Diputado, Claudio, ¿cómo le va? Quería consultar, muy bien, gracias. Quería preguntarle un poco, bueno, luego de lo que ha sido las sensaciones, los debates de la Asamblea Legislativa, volver un poco al hilo que ha quedado en la Cámara de Diputados, porque poquito antes de que comenzara la Asamblea Legislativa, de hecho, mientras estaban los preparativos para la Asamblea Legislativa, estaba concluyendo la única sesión que concretó la Cámara de Diputados en este periodo de sesiones extraordinarias que concluyó hace ya 48 horas. Y en ese contexto quería preguntarle, diputado, ¿cómo va a seguir esto? Porque una de las preguntas es, bueno, ahora comenzó el periodo de ordinarias. Estamos con una coyuntura que especialmente hoy está atravesada por la situación en Santa Fe a partir de la crisis de seguridad por el ataque, la amenaza narco a la familia de Messi. Pero en ese contexto quería preguntarle, ¿qué va a hacer el radicalismo? ¿Va a seguir manteniendo la decisión de no dar quórum mientras siga el proceso que tramita la Comisión de Juicio Político o están evaluando bajar al recinto para tratar algunos temas distintos? En primer lugar, nosotros... Cuando en la extraordinaria el único que envía los temas son el presidente y lógicamente que el que envía los temas es el que se debe encargar del quórum. Nosotros al ver el ataque de la manera, y lo demostró ayer mismo el presidente, el ataque sistemático a la Corte Suprema, que es el otro poder que tenemos en democracia, resolvió junto por el cambio que no le demos el quórum que ellos necesitaban para los proyectos que ellos presentaron. Se sostuvo eso durante la extraordinaria, en la ordinaria es distinto. Nosotros ahora, y espero que no se repita como el año pasado, que solamente se trataban los temas especiales en reuniones especiales y no se trataba ningún tema ordinario. Nosotros ahora no vamos a tener inconveniente porque esto fue un mandato del Juntos por el Cambio cuando en la extraordinaria, de no dar quórum, pero ahora nosotros estamos trabajando normalmente y lo vamos a seguir trabajando. La semana que viene vamos a tratar temas muy importantes. No sé si vamos a tener sesión, pero seguramente las comisiones, tanto en el tema del juicio político que se está haciendo, como en el tema de la presencia de Fernández, que va a ser el día jueves, seguramente vamos a estar presentes, pero hay que ver, lógicamente, cómo encaran ellos los temas. Fundamentalmente, el oficialismo, aunque nosotros reprochamos la conducta de ellos en cuanto al juicio político, ayer fue vergonzoso lo que hizo el presidente con respecto a la Corte, y respetuoso además de eso, porque yo creo que si vos invitás a alguien en tu casa y después encima lo maltratás, me parece que entonces no debería haberlo invitado. Y sin embargo, la Corte, lo que estuvieron, el presidente y vicepresidente, yo digo, realmente tenés que ser juez para hacer eso, porque el juez, y esta es una práctica de los abogados, siempre uno cuando no quiere un juez determinado lo ataca personalmente y hasta en su conducta judicial, para tratar de apartarlo de la causa, que es lo que estaban intentando ellos. Sin embargo, ellos no contestaron, no dijeron absolutamente nada, y su forma de estar presente realmente fue asombroso. Yo no aguantaría. Bueno, no soy juez tampoco. Diputado, preguntarle, bueno, aprovecho a saludar y darle la bienvenida a nuestra compañera Silvina Brandi Marte. Hola, ¿cómo va? Muy contenta. Gracias. Sí, gracias por la invitación. Un honor. Lo hacemos partícipe, diputado, de la bienvenida acá a la compañera. Claro. Y quería, preguntarle, justamente habló de Aníbal Fernández, ¿qué expectativa tiene de la visita del ministro de Seguridad? Va a ser una comisión informativa en el contexto de la Comisión de Seguridad Interior, pero espera que haya algún tipo de análisis, autocrítica, debate, propuestas, en definitiva, para el Congreso, de las herramientas que se pueden implementar. Mire, el año pasado, no me acuerdo si fue de abril o mayo, presenté 3 proyectos relacionados al narcotráfico. Ninguno de ellos fue tratado todavía. Acá no es una cuestión de una familia
que me parece que son muy respetados en el orden internacional, en el campo del deporte, y me parece que son personas muy respetadas. Acá tenemos que proteger a todos, tenemos que mirar a la gente, no por su calidad de ser, porque son de una familia importante, tenemos que atenderlo. Acá todo hay que atenderlo. Nosotros estamos sufriendo un ataque del narcotráfico. Bueno, hoy dijo Aníbal Fernández, hace 20 años que vienen luchando y hoy el narcotráfico prácticamente le ganó la batalla en Rosario, eso dijo él, lo digo yo. Entonces, si nosotros acá no cambiamos el sistema de trabajo que se viene haciendo, donde debería participar también, me parece, en cuanto al trabajo conjunto, junto con el Poder Legislativo, me parece debería haber participado para tratar de luchar todos juntos para combatir el narcotráfico. Diputado, me parece que nosotros vamos a hacer vamos a hacer una interrogación. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Me parece que nosotros tenemos que pedir no explicar, a ver si me entienden. Yo lo que no quiero es indagar a nadie, ni tampoco porque yo no soy juez, pero sí quiero saber cuál es el método y el trabajo que viene haciendo para luchar contra el narcotráfico. Si es que la ley 24059 establece con claridad de que debe constituir un Consejo de Seguridad ante una situación de esa naturaleza. Y el Consejo de Seguridad lo empleé yo en Corrientes cuando estuve a cargo de la seguridad de mi provincia, y a mí me dio muchos resultados. En cuanto me refiero en el 2001 al 2006, constituye el Consejo de Seguridad y debe darse de esa manera, porque es la única forma en que donde están todas las fuerzas trabajando en conjunto bajo la conducción política y técnica, lógicamente, porque la técnica es la que ayuda mucho, las políticas son las que deciden quizás cuál es la orientación que puede dar, pero la técnica es muy fundamental, como expresé, pero creo que es lo que tenemos que preguntarle a Aníbal Fernández si está haciendo eso. Diputado, hoy hubo una reunión importante e interesante porque el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, recibió a la Asociación de Magistrados. La Asociación de Magistrados nuclea a jueces, pero también a fiscales. Es una entidad muy clásica dentro del ámbito de la representación gremial judicial. Y este sector de jueces propuso tener una gran mesa de trabajo entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, el Servicio Penitenciario, pero también los legisladores. Y hay preocupación por observar qué es lo que ocurre con los nombramientos de los jueces, los que están pendientes, en Rosario, en Santa Fe también, y hay una preocupación extra que tiene que ver con que los jueces subrogantes actúan, envían delincuentes a la cárcel, pero los delincuentes siguen delinquiendo dentro de su sistema de detención. ¿Hay alguna propuesta para esto, algún enfoque, algún pedido sobre el que vayan a actuar teniendo en cuenta este punto que es clave? Mire, ¿sabe cómo se lucha el narcotráfico? Fundamentalmente atacando a los jefes de la organización. Porque los que estamos atacando ahora nosotros, estamos atacando fundamentalmente a aquellos que son pequeños soldaditos, los que venden. Ahí se congeló la imagen justo. Se ve que la pregunta era muy intensa. Ahí volvió. Se cortó un poco, diputado, justo. Se cortó. Retomamos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es atacar fundamentalmente al financiamiento del narcotráfico y a los responsables del narcotráfico, porque estos no son los que están en la calle, los soldaditos, no son los verdaderos de decidir qué es lo que van a hacer con el narcotráfico ni cómo van a distribuir la droga. Acá hay gente de mucho poder, yo no sé de qué campo es, si están en el poder, no quiero dar nombre porque no quiero acusar a nadie, pero acá hay gente de mucho poder que están realmente conduciendo esto, y a eso son los que hay que trabajar y hay que lograr eso. Pero para eso tenemos que trabajar en conjunto, todos los que de una u otra manera pensamos que hay que luchar contra el narcotráfico. Si no trabajamos en conjunto, si nosotros no le damos esa unidad de trabajo, no vamos a lograr lo que queremos. Porque el narcotráfico tiene mucho financiamiento, mucha modernidad en las comunicaciones, y estoy convencido de que acá hay, sin ninguna duda, una organización que es el que está conduciendo todo esto. Ahora, diputado, eso sería una forma de romper la grieta también, ¿no? Sería interesante plantearlo, si están dadas las condiciones como para un tema tan fuerte, tan delicado y con tantas consecuencias, si es un factor que puede coadyuvar a romper la grieta. Mire, en este caso yo creo que no vale la grieta, no vale absolutamente nada.
Yo pienso en el ciudadano y poco me importa lo demás. Yo no comparto absolutamente el tema de la grieta. Podemos discutir ideológicamente, seguramente, pero yo lo que sí comparto es luchar verdaderamente pero contra el narcotráfico, pero no solamente con los soldaditos como se están haciendo ahora, porque Aníbal Fernández decía que él llegó a meter preso a 2.000 personas, una cosa así dijo. Pero no es meter preso a 2.000 personas, es tratar de lograr de que quiénes son los que están financiando, dónde va este dinero, cómo es que la AFIP, por ejemplo. Por eso es que yo presenté este proyecto para que haga una organización no solamente de seguridad, sino también de los controles aduaneros, de los controles de AFIP y todo lo que el Estado tiene para tratar de luchar contra el narcotráfico. Si nosotros no hacemos una especie de DEA en Rosario, no vamos a recuperar esto. ¿Por qué? Porque lo que tienen el dinero son lo que nosotros tenemos que perseguir y lo que tenemos que detener, más allá de los soldaditos. Diputado, le quería preguntar porque hay un proyecto dando vueltas en la Cámara de Diputados que tiene que ver justamente con profundizar y transformar las leyes que tienen en relación a justamente la persecución del crimen organizado en el financiamiento del terrorismo, principalmente por la relación que tiene Argentina con el Gafi, ¿no? Y tiene que actualizar su legislación. ¿Cree que eso puede avanzar entonces ahora en periodo de sesiones ordinarias, ya que en las extraordinarias no hubo posibilidad? Había bastante acuerdo entre oposición y oficialismo sobre ese texto. Yo soy autor de uno de los proyectos similares, presenté eso el año pasado, pero tenemos que avanzar en eso porque es la única manera de luchar contra el narcotráfico. No hay otra forma. Y otra de las cosas de luchar contra el narcotráfico es no tratar de aplicar una ley del blanqueo de capitales, porque ese también es otro problema. Por ahí viene mucho dinero raro, que no sé si viene toda la mayoría, pero viene fundamentalmente del narcotráfico para blanquear su dinero, ponerlo en bienes que en definitiva después ellos pueden utilizar sin ningún tipo de inconveniente. Son dos cosas que hay que hacer desde el principio para tratar de erradicar esto, o por lo menos debilitarlo y lograr de que no sigan atacando a nuestra comunidad como lo está haciendo en Rosario. Diputado, y le hago una pregunta ya a partir de su experiencia como diputado, pero también le hablo al ex ministro de Seguridad de la provincia de Corrientes, porque bueno, estamos ante la emergencia de esta discusión por la crisis de seguridad en Santa Fe. Pero hay un tema que ha sido atravesado durante todos estos años en la Cámara y nunca prosperó y que tiene que ver directamente con la seguridad en Corrientes, también en la seguridad en la provincia de Santa Fe y en toda la cuenca del Paraná. ¿Qué pasó finalmente con los debates en torno a ordenar la hidrovía? No, le quería preguntar eso porque este es uno de los temas en donde el ordenamiento de la hidrovía, por una parte, estuvo el debate económico, pero muy pocas veces emergió con profundidad los problemas de seguridad ante la falta de controles en la hidrovía y de una nueva reglamentación para la hidrovía. ¿Cree que en este contexto hay margen para retomar ese debate o ya queda para cuando concluya el año electoral? Esto no tiene tiempo de espera. También presenté, entre otros los temas del narcotráfico, presenté también el tema de la hidrovía, que vi que en el 2020, por ejemplo, de los 1.758.000 containers se enviaron al exterior y solamente se realizó el 3%. El 3%. Donde también el narcotráfico lo usa. Por eso presenté este proyecto para que podamos de una vez por todas atacar varios frentes, porque acá no solamente es terrestre el frente que tenemos que atacar, es decir, la ruta 34, la ruta 11, que son la parte terrestre, la parte aérea. Nosotros, cuando Aníbal era ministro del Interior, estuve a cargo de la seguridad de la provincia, yo le manifesté a él que si mientras no coloquemos radares en la frontera, mientras no dejemos a la gendarmería y a la prefectura en la frontera, se nos van a meter los delincuentes porque así son. Me sacaron de la frontera, gendarmería y prefectura, y me llevaron a la provincia de Buenos Aires. Y eso causó a que tengamos todos estos inconvenientes que hoy estamos teniendo. Si nosotros fortalecemos la frontera y trabajamos con la seguridad de la provincia, más la Policía Federal y todo el organismo que pueda dentro del país, seguramente vamos también a combatir el narcotráfico. Pero vos no podés liberar la frontera porque es donde tenemos la crisis. En toda la frontera tenemos crisis porque no tenemos fuerza suficiente, porque nos llevan al centro del país y eso no están preparados para trabajar ahí, están preparados para trabajar en frontera. Ahora, entonces tenemos que dejarle ahí un lugar y trabajar ahí.
Diputado Aguirre, vamos a caer seguramente en un tema que es muy delicado también, porque frente a la inseguridad en grandes centros urbanos, en grandes conurbanos, lo vivimos en el Gran Buenos Aires, Gran Santa Fe, Gran Córdoba, Gran Río Negro, se trasladan a los efectivos que, como marca la Ley de Seguridad Interior, tienen que ver con las fuerzas de seguridad. ¿Usted considera que hay que cambiar esa Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas formen parte de alguna manera de esa tarea de seguridad? ¿Considera que los efectivos militares pueden hacer tareas en las fronteras? Digo esto porque algunos referentes de su partido, por ejemplo Patricia Bullrich, abre el debate a este tipo de cuestiones. No sé desde el radicalismo cómo miran este tema, que siempre es delicado y que por supuesto tiene una normativa legal que es muy firme y muy fuerte. ¿Llegó el tiempo de generar cambios en ese plano? Mire, en primer lugar, Patricia Bullrich no es de mi partido. Yo soy radical Juntos por el y Cambio. del PRO. Disculpe, sí, permítame el error. La alianza, pero no. Sí, pero no hay problema. Quiere separar las aguas el diputado. Quiere que quede está clarísimo, claro. está Es el mismo clarísimo. interbloque. Está clarísimo. Es el mismo interbloque. Pero tienen toda la misma camiseta, aunque jueguen en distintas posiciones. Hace 38 años que milito en la Unión Cívica Radical. Diputado, ¿tiene cuánto tiempo para pensar la respuesta? Sí. Muy astuto, diputado, muy astuto. Conocemos esa técnica. Las cosas, eso no es muy sencillo. Por eso es que a veces la gente el que tiene responsabilidad política tiene que ser sencillo en las cosas y en las frases, porque ustedes lo entienden con conceptos quizá elevados, pero el común de la gente no es lo mismo. Bueno, entonces, vamos a lo práctico. ¿A los militares hay que llevarlos a la frontera o no? El ejército no puede estar trabajando en seguridad, ellos están para otra cosa. Perfecto. Ellos están para caso de que tengamos conflictos con otros países, para eso están preparados, no están preparados para esto. Y no podemos llevarlo a ellos porque ya tuvimos experiencias tristes en otros países donde se usó el ejército para eso y realmente en lugar de mejorar esto, causó mucho más daño porque lógicamente ellos están preparados para eso. Ellos están preparados para otra cosa. Ahora, si a mí me demuestran que el ejército puede hacer ese trabajo, pero me lo demuestran, yo no tengo inconveniente. Pero me tienen que... No están preparados para eso. Ellos no son, desde mi punto de vista particular se lo estoy diciendo, ¿eh? Yo no estoy claro. en representación de mi partido y nada por eso. Es lo que yo creo y estoy convencido. Que si nosotros trabajamos con la gendarmería y la prefectura en la frontera y dentro del país trabajamos con las fuerzas provinciales y trabajamos también con las demás fuerzas que tenga la Argentina, podemos combatir el narcotráfico sin ningún inconveniente, porque además de esto, y esto es un error, el gran presupuesto que tiene la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, ¿qué hacen con esa plata? Si ellos tienen que encargarse de la seguridad de la provincia, ellos tienen que encargarse cada provincia, como nosotros en Corrientes nos encargamos de nuestra propia fuerza. Uno constantemente está comprando equipo para tratar de lograr que nuestra fuerza tenga todo lo necesario, y por eso estamos en una provincia muy tranquila. Pero yo me pregunto qué pasa con provincia de Buenos Aires. ¿Por qué provincia de Buenos Aires, que tiene mucho dinero, no pone más fuerza? Pregunto. ¿Por qué tenemos que gendarmería, que es de todo el país, tenemos que meter en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué no metemos entonces en la provincia de Corrientes o la provincia de Córdoba o en Rosario, Santa Fe, donde hoy está habiendo problemas? Diputado, me pregunto a partir de este interrogante que usted comparte con nosotros, ya estamos sobre el tramo final de la entrevista, pero me quedo pensando en algo que compartía con nosotros hace instantes. Usted cuando fue ministro de Seguridad, ¿tuvo oportunidad de hablar con los funcionarios de la DEA? Porque como usted mencionaba ese tema, quería preguntarle para saber también cuál es el punto del radicalismo respecto a la cooperación con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, porque... Bueno, durante la gestión de Patricia Bullrich hubo una serie de acuerdos que implicaron la presencia de agentes de la DEA y insisto en este tema porque una de las discusiones tiene que ver con Rosario. Parte de ese proceso fue continuado por Aníbal Fernández. Entonces, quería pedirle su punto de vista como uno de los ministros, uno de los exministros que tuvo el radicalismo en la provincia de Corrientes. Mire, hoy en la delincuencia internacional, hoy... No, la organización que
que se dedica a los delitos son internacionales. Tenemos que trabajar todos juntos por el bien de todo el mundo. Acá no es solamente la Argentina, porque América Latina está en esta crisis. Tenemos que trabajar todos juntos para tratar de erradicar o por lo menos disminuir, porque están causando mucho daño a nuestros jóvenes. O sea que en eso sí acuerda con Bullrich. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo no escatimo ninguna fuerza que nos puedan ayudar, tanto nacionales como internacionales, porque hoy la delincuencia organizada como el narcotráfico ya no es solamente nacional, es internacional sin ninguna duda y tenemos que trabajar todos juntos. Pero además de eso, hay varias medidas que hay que comenzar a trabajar fundamentalmente con este tema, porque es la única forma en que podamos lograr de que esto salga de una vez por todas a nuestro país. Gracias, diputado, por este ratito aquí con la tercera edición de TV. Lo vemos seguramente la semana próxima por aquí, el jueves. Tienen reunión con Aníbal Fernández ahí en la Comisión de Seguridad. Yo tengo el martes. El martes también, tiene juicio político, es verdad, también está en esa comisión. Hasta la próxima, gracias por este rato. Adiós. Adiós, diputado. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida formal, Silvina Brandimarti. Qué gustazo encontrarte Pero aquí. yo muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Siempre es muy lindo estar acá, hablar, compartir información, ser claros, como decía el diputado, pero no privarnos de preguntar por otro lado, ¿no? Cuando temas tan sensibles. Así que muchísimas gracias y bueno, aquí estamos. ¿Cómo viviste la Asamblea Legislativa vos? Porque veníamos conversando hace un ratito con Claudio. Siempre con alegría, porque la posibilidad de que se renueve un nuevo periodo parlamentario es siempre una herramienta muy vigorosa para la democracia. Y estamos en un periodo en el cual estamos celebrando. La democracia siempre se celebra, sobre todo cuando es tan joven como esta, apenas 40 años. Que un presidente dé al menos el último mensaje de este periodo de gobierno, como Alberto Fernández lo ha hecho, siempre es una cosa muy positiva desde mi punto de vista. Lo vivo con alegría. Ahora, si me vas a preguntar por el mensaje... Eso te pregunto después. Dos porotos aparte. Antes de preguntarte por el mensaje, te quería preguntar también, en esto que vos bien decías de los 40 años de democracia, ¿cómo pensás o la importancia que tiene también transmitirle a las nuevas generaciones? Sobre todo porque el padrón electoral este año va a tener la gran mayoría de sus integrantes menores de 40 años, ¿no? Que han nacido y vivido, por suerte, en un periodo democrático tan intenso, tan largo. Es como el tango un desafío de a dos. Por un lado, nosotros como periodistas tenemos que tratar de comunicar lo más claro posible cuál es la información, qué es lo que pasa, qué es el Congreso, para qué sirve, por qué es tan importante esta casa política donde subyace el diálogo, pero donde el marco normativo de un país es fundamental para tener una mejor vida para todos. Exacto. Sí, siempre no perder de vista esto. Por el otro lado, creo que también es un verdadero desafío para la clase política, que a veces está como muy concentrada en los temas que obviamente se dan en el debate, y hay una afuera que necesita respuestas que solo puede dar la clase política toda, porque las leyes se sancionan con consensos, o nos gusta hablar de consensos, o ver si se puede construir esos consensos. No, mira, te lo dejo casi como una expresión de deseos, que es una forma de evolucionar. Y porque además los liderazgos políticos son muy importantes. La forma de quien lidera y de quien hace política es muy importante. No todos los liderazgos, vos podés ser un líder positivo o no. Y no todos los liderazgos te ayudan a construir una mejor democracia. En momentos en los cuales hay ideas que a veces son demasiado intensas, demasiado picantes, que son difíciles de discernir, me parece que para los jóvenes que van a emitir su voto por primera vez, es muy interesante tener líderes positivos en la política y líderes que ayuden a construir y a incluir. Y me pregunto si en este momento la política en general está dando esa respuesta para todos y en particular para los más jóvenes, que además vienen golpeadísimos en muchos casos después de lo que fue vivir encerrados en pandemia, que han perdido una parte de ese proceso de socialización, de aprendizaje en conjunto, de debate en conjunto, que... No me gusta decir esto, pero la verdad es que también hay que decirlo. Cuesta recuperar. Claro, totalmente. Es el impacto en la subjetividad de todos esos, no solo de los 2 años del encierro, sino también de vivir una pandemia, ser contemporáneos a un fenómeno tan particular, tan poco frecuente y con tanta incertidumbre, ¿no? Porque las respuestas fueron llegando a cuentagotas a partir de que la comunidad científica empezó a encontrar algún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, cómo trabajar también esas angustias. Y con el mensaje, contame también cómo lo viste. Fue un mensaje largo, 2 horas, venía un poquito más, ¿viste? Sí, más cortito el presidente. 2 horas. Yo estaba en la Casa Rosada.
cuando llegaba el presidente, lo fue a buscar el jefe de gabinete, Agustín Rossi, que hablamos tanto de Santa Fe y de Rosario, un rosarino. Bueno, lo fue a buscar con su secretaria histórica, el helipuerto, entraron a la Casa Rosada, el trabajo de la portavoz, hicieron un último repaso. Alberto Fernández es un presidente que trabaja de manera muy directa con el desarrollo del mensaje. Durante las horas previas, claramente recibió un par de centros, ¿no? Con algunos temas difíciles como para ver si iban a estar o no iban a estar allí dentro de ese mensaje. Definir si lo jugaba o no. El atentado, por ejemplo, la vicepresidenta de la Nación, como claramente lo fijó en horas previas, 20 segundos, el diputado Máximo Kirchner, en la última sesión que tuvimos aquí en la Cámara. Bueno, fue uno de los primeros temas que se desarrollaron. Y el mensaje tuvo distintos aspectos. Un tramo que fue muy formal, donde se bajó mucha data, y a veces la forma de comunicar esa data no siempre logra empatía entre quien comunica y quien tiene que escuchar. Exacto. Pero cuando los temas se tiñeron de política y que apuntaron al Poder Judicial, ahí empezó, creo que por primera vez, a levantar a los propios y a los ajenos también, pero en otro sentido, a darle un ritmo que fue diferente y muy polémico. Y muy polémico. Y creo que todas las opiniones son escuchables y son atendibles. ¿Sabes que hay una cosa que rescato mucho también? Que por ahí algunos lo cuestionan, pero me parece que el hecho de que dos figuras muy importantes de la Corte Suprema de Justicia, el juez Horacio Rosati por un lado, y el doctor Carlos Rosenkrantz, el juez vicepresidente de la Corte, estuvieran en el recinto, escucharan cosas durísimas con las que se puedan estar de acuerdo o no. Están en estos momentos siendo observados y estudiados en un proceso de juicio político. Escucharan, se quedaran, no replicaran, no se levantaran, es muy importante desde mi punto de vista. Sí, sobre todo por la institucionalidad que tiene esta fecha particular que recibe en el recinto, no porque sea el de mayor dimensión, sino porque el que representa directamente a la ciudadanía, al pueblo, que es la Cámara de Diputados, todas las fuerzas políticas, todas las expresiones de la República, como son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Vamos a preguntarle también qué opina al diputado Lucas Godoy y lo presentamos primero de esta manera. ¿Cómo anda, diputado Lucas Godoy, de la provincia de Salta, al Frente de Todos? ¿Todo bien? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Bien. Buenas tardes. Acá analizando todavía lo que queda del discurso. Nos cruzamos en el pasillo, nosotros hablamos antes, pero públicamente, ¿cuál es tu reflexión respecto a este último discurso de Alberto Fernández, por lo menos de este periodo? Bueno, me parece que fue correcto. Lógicamente, al ser el último mensaje del mandato constitucional, debía ser un raconto, ¿no? de sus 3 años y un poco más de gestión. Recordar lo que vivimos, básicamente lo que atravesamos, pareciera que fue hace un siglo, pero fue hace poquito nomás. Exacto. Y por supuesto, claro que sí, los logros de la gestión, y eso a mí me parece sumamente razonable. En términos concretos, y así para no caer en una visión muy parcial, más aún cuando podría serlo, digo, porque formo parte de un proyecto político, creo que merece siempre un poco más de atención, de información y de mensaje para la gente. Recordemos que es cadena nacional, me parece que estas cosas hay que aprovecharlas. Lo que tiene que ver con hoy la principal problemática de la Argentina, de los argentinos y de las argentinas, que tiene que ver con la inflación. Entonces, obviamente que hay un reconocimiento, esto nadie lo duda, lo hacemos todos, pero un desarrollo más profundo siempre suele llevar cierta tranquilidad, un poco de guía hacia la gente, cuál es el camino a seguir. ¿Te parece que tendría que haber aprovechado más la oportunidad, digamos, que hablaba toda la ciudadanía para poner ahí más información? Sí, sin duda, sin duda. Así como una, a ver, no lo quiero llamar una crítica, una observación, diría, porque me parece que era el momento oportuno, así como se desarrollaron punto por punto las distintas áreas, el crecimiento sostenido que viene mostrando la Argentina en todos sus números. Detrás de los números hay gente, ¿no? Digo, claro. El crecimiento industrial significa que hay más laburo, que hay mayor producción, que hay mayor exportación. Bueno, en definitiva, me parece que era momento oportuno para plantear un desarrollo más amplio de las gestiones y de las acciones políticas que se están tomando en
en lo que tiene que ver con la lucha contra la inflación. Pero bueno, sí, claramente, en términos generales, me parece que ha sido en este sentido correcto. Entiendo que habrá otros que piensan diferente, sobre todo en los últimos tramos del discurso, cuando planteó el rol de algún sector de la justicia, en particular, lógicamente, la Corte en ciertas intromisiones, con las cuales estoy totalmente de acuerdo, lo he manifestado muchas veces aquí en este programa. La Corte, cual creo yo, en términos críticos, han sido las cosas que ha hecho mal, en particular Consejo de la Magistratura, revivir alguna ley, pero bueno, seguramente que el tono que tomó el discurso ha sido usado por la oposición para empezar ya así un intercambio que no está bueno, y hasta que muestre intolerancia, porque por más que piensen que está equivocado el presidente, cuando se empiezan los gritos, se acaba cualquier posibilidad de diálogo. Claro. Diputado Godoy, ¿cómo le va? Buenas tardes, Claudio Mardones lo saluda. Bueno, una parte, Juntos por el Cambio, finalmente no pegó el portazo, solamente se fue un puñado de diputados de Evolución Radical. Pero quería preguntarle precisamente sobre este debate de la justicia y por algunos temas que el presidente no dijo y que, bueno, hoy hegemonizan la agenda de este día y que tiene que ver con la situación de seguridad en Santa Fe. Ya habíamos contado que el ministro Aníbal Fernández va a estar presente en la Comisión de Seguridad Interior la semana próxima. La Comisión de Justicia va a trabajar la semana próxima para avanzar con el proyecto que presentaron 11 diputados y 7 diputadas de Santa Fe, del oficialismo y la oposición, para ampliar la justicia santafesina. Otro gesto también aparece con la posibilidad de tratar un cambio en los créditos UVA. Se lo digo porque parece que habrían algunos guiños del oficialismo para sumar la agenda de la oposición a lo que es el arranque de este periodo de ordinarias y terminar con la etapa de extraordinarias en donde directamente una gran parte de la oposición se negó a bajar al recinto. ¿Ha comenzado ese trabajo o cree que se va a repetir la misma foto de las extraordinarias con el Frente de Todos buscando aliados alternativos para afrontar la ausencia de Juntos por el Cambio en el recinto? Hay que buscar aliados, sin duda alguna, pero en el marco de poner en la agenda no un intercambio de proyectos entre oficialismo y oposición, sino de proyectos básicamente que están en la agenda de la gente. Todos conocemos la situación de crisis y grave en términos de seguridad que se está viviendo en particular en Rosario, y en las zonas de frontera, aun cuando no ha llegado a esos niveles de violencia, también es preocupante. Nosotros vivimos en una zona de frontera en el norte de nuestra provincia, ¿no? En particular allí en Orán y en el departamento San Martín, allá por Salvador Massa, y hay otras zonas. La Argentina tiene una amplia frontera que suelen ser lugares bastante conflictivos en este sentido, no solo aquí, no solo en la Argentina, a niveles en el mundo. Entonces me parece que también hay que poner mucha atención en términos de seguridad y políticas de prevención en estas áreas, y por supuesto allí en Rosario, que como digo, la escalada es mucho más grave. Y esta es una agenda de la gente. Sería verdaderamente preocupante que Juntos por el Cambio continúe con esa actitud testaruda de no querer sesionar cuando estamos por discutir cosas importantes. La ampliación de lo que tiene que ver con el servicio de justicia en este proyecto en particular, que también va un poco de la mano con algo que no se pudo conformar, yo lo lamento mucho, que es la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal. Yo en su momento formaba parte. El Senado debe sus miembros. Claro, bueno, pero esto no es una crítica particular hacia el Senado, sino es hasta le diría una autocrítica en todos los sentidos, porque se había previsto que su implementación, la del Código Procesal Penal, continúen por dos jurisdicciones, Santa Fe y Mendoza. Y este código, lo conozco por experiencia propia. En Salta y en Jujuy ha funcionado muy bien y es necesario avanzar
con su implementación concreta, porque le permite, le brinda las herramientas al Ministerio Público Fiscal de avanzar en las investigaciones, de hacerlo más expedito, de hacerlo público, la oralidad, bueno, y además de fortalecer en términos de funcionamiento, en términos económicos y en términos de estructura, este servicio de justicia. Así que yo creo que es la agenda que es necesaria, que es de la gente, en particular ahora de los santafesinos, pero no podemos estar en estas negociaciones permanentes de proyectos. Creo que hay que básicamente ponerse a laburar. Yo celebro que hayamos sesionado el día martes, porque además aprobamos un proyecto trascendental que le puede mejorar la vida a 800.000 personas, un poco mejor, que estén un poco mejor que lo que están hoy, y aquella negativa a sentarse por parte de Juntos por el Cambio verdaderamente tiene que ver con una protección de propios intereses y de mirarse claramente el propio ombligo. Ahora, diputado Godoy, siendo que los temas son tan sensibles como impartir justicia, como además pensándolo desde el plano que implica darle un servicio a la sociedad, ¿no? Es un derecho tener una sociedad más justa. Sin duda. ¿Por qué no dialogan? ¿Hay diálogo suficiente en la previa cuando los proyectos son tan importantes y son leyes de tanto peso? ¿Hay diálogo suficiente entre las partes para lograr un acuerdo, para al menos llegar a la comisión? Cada cual con sus ideas, pero por lo menos avanzar en esos debates. Y me parece que se han dado los diálogos. Lo que pasa es que cuando se toma una decisión de conjunto, de bloque, una decisión política de no sesionar, y es muy difícil. Todos los proyectos que nosotros buscamos tratar, la mayoría tenía dictamen, y eso significó que hubo diálogo previo, y hubo acuerdos previos con la propia oposición. Pero después se negaron a sesionar, prácticamente nulo en noviembre, en diciembre, en enero y casi en febrero. Entonces, ¿cómo se hace para dialogar cuando hay una cerrazón infundada, o fundada en otro tipo de intereses por parte del sector de la oposición, que necesitas para sesionar, además, porque no es que tenemos los números suficientes nosotros para el quórum? Pero hay una cuestión. Normalmente el oficialismo corre con el peso de la construcción del quórum. Pero algo pasa cuando el propio oficialismo no logra sentar a 129 diputados. Cuando la resistencia no solamente es de Juntos por el Cambio. ¿Pensaron en eso? ¿Van a definir una estrategia diferente para este periodo de ordinarias? Porque además es año electoral, ¿no? Que ya de por sí agrega un condimento extra muy fuerte. Bueno, ahí está la explicación, ¿no? Muchas veces cuando hay año electoral se busca entorpecer ese funcionamiento para generar cierto malestar o algunas crisis institucionales. Hubo presiones de todo tipo, tanto política como mediática, para que bloques que hoy no forman parte o que no son de Juntos por el Cambio, bloques que se conocen como del medio y sus representantes, no se sienten en las bancas. Esto no estoy diciendo nada que no se conozca. Entonces, más allá de las propias responsabilidades, yo he visto cómo las autoridades del bloque están dialogando constantemente para las autoridades del bloque y del cuerpo, ¿no? Están dialogando constantemente para lograr ese quórum, para lograr esas mayorías tendientes a sancionar las leyes que, vuelvo a repetir, proyectos cuyos dictámenes ya estaban firmados, es decir, que no había ni siquiera grandes controversias en ese sentido. Una decisión política de hoy, la mayoría de la mayor oposición determinó que no haya sesiones. Y lo han dicho ellos mismos, no vamos a sesionar hasta que no... Se frizó también el diputado, quedó frizado, sí. Qué impresionante. Ahí está. Claudio. Bueno, en ese sentido, diputado, hace un ratito estábamos hablando con el diputado radical por Corrientes, Manuel Aguirre, y nos decía que, que ellos interpretan de que el planteo de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio de negarse a dar quórum se limita pura y exclusivamente a extraordinarias y que, que en el periodo de ordinarias es otra la situación. Eso lo plantea desde su punto de vista como diputado nacional. Ahora quería preguntarle... Ojalá tenga razón, ¿no? El correntino. Bueno, quería preguntarle en ese sentido, si esta situación no se confirma,
y continúa la negativa de Juntos por el Cambio de negarse a bajar. ¿Cuáles son las posibilidades que ustedes ven de seguir manteniendo este nivel de acuerdos con el Interbloque Federal, con los 4 diputados y diputadas del Frente de Izquierda, con los representantes del bloque Provincias Unidas? Se lo pregunto porque, bueno, fue algo que posibilitó la segunda sesión del 1 de diciembre, posibilitó la sesión del 28 de febrero, pero la pregunta es, ¿alcanza esta exploración para seguir avanzando en posibles sesiones durante marzo? Y si están pensando en alguna fecha concreta. No me corresponde a mí la estipulación de las fechas, para eso tenemos nosotros autoridades de bloque, pero a ver, si alcanzo o no, espero que sí, vamos a hacer todo lo posible. Ustedes acaban de nombrar un tema trascendental que tiene que ver con el Servicio de Justicia en Santa Fe. Yo estimo que los diputados del socialismo, diputados y diputadas del socialismo de Santa Fe estarán presentes y buscarán también desde su lugar que los representantes de su bloque brinden el quórum para tratar este tema. El miércoles está citada la comisión, no recuerdo su conformación, no soy autoridad de la misma, pero allí estaremos para avanzar en este tema que hoy se ha vuelto tan delicado y bueno, apelo a que prime la responsabilidad. Diputado, los legisladores estarían dispuestos a generar una comisión y visitar Rosario para dialogar con el intendente, para observar in situ qué es lo que pasa en ese punto? ¿Es Rosario o es Santa Fe? ¿Estarían dispuestos a esto y observar si tal vez lo que está pendiente de debate es lo correcto, si hay que tener otra cuestión? A veces vivir las situaciones ayudan a acelerar tiempos, por ejemplo. ¿Lo cree posible? ¿Se puede llegar a proponer? Pero sin duda alguna que es posible, y sobre todo que allí se hagan presentes las comisiones que tienen que ver con la temática. Recuerdo que no hace mucho se constituyó la comisión, o visité la Comisión de Medio Ambiente, si no me equivoco. Sí, el año pasado, antes del dictamen de humedales. Ahí se habían ido por el tema de los incendios, la Comisión de humedales, de recursos naturales. Ahí tenés un ejemplo claro ¿Lo harían sobre acá? su pertinencia. Supongo que la Comisión de Seguridad podría ser una de las que puedan conformarse. Digo, más allá de la propia representación que tienen los santafesinos con diputados y diputadas, senadores y senadoras y los propios representantes públicos provinciales. Y el trabajo lógico y coordinado que tiene que ser constante entre seguridad de nación y seguridad de la provincia. Pero si esto coadyuva a la búsqueda de soluciones, por supuesto, entiendo que sería sumamente realizable. Te pregunto esto porque hoy hubo un avance. Hoy Facundo Manes estuvo con el intendente Hapkin en Rosario. Bueno, me parece fenómeno. Me parece bárbaro que todo aquel que tenga interés en soluciones de esta naturaleza, más allá de campañas políticas y de perfiles altos o bajos, tenga interés e intervenga para ponerse a disposición. Eso me parece perfecto. Diputado, quería aprovechar estos últimos minutos de la entrevista para preguntarle por la Comisión de Juicio Político. Hoy, hubo reunión de asesores. La semana que viene, el martes, retoma la actividad con los testigos. ¿Cómo viene el trabajo? ¿Qué se puede enterar con sus asesores de cómo trabajaron en el día de hoy y qué perspectivas hay para la semana próxima? No estoy en juicio político. Ah, ¿no? La vengo siguiendo. No, la vengo siguiendo junto con ustedes. Era el diputado Aguirre el que estaba. Claro. Me confundí. No pasa nada. No sé cuál es, cuál diputado Aguirre. Manuel Aguirre, el correntino. Con el correntino que hablamos recién. Me confundí porque él está en juicio político. Bueno, nada. Pero así que no tenés asesores ahí, no nos puedes decir nada, pero nos puedes dar tu opinión. Lo que sí me parece que se ha visibilizado una situación y un planteo concreto, básicamente, y constitucional. Digo, no hay que alarmarse por esto. Cuando yo no digo que sea una cuestión de poca importancia, baladí, ¿no? Sí. Pero digo que es un mecanismo constitucional que allí está planteado en la propia Constitución, que cumple esa finalidad. Y en caso, hoy hay un procedimiento, un proceso que se está llevando adelante y que yo creo que lo interesante de todo este asunto es que
se ha hecho público, básicamente. Algo en lo que la justicia en general, más allá, o el Poder Judicial, no quiero hablar de justicia, el Poder Judicial no es muy... no hay mucha información al respecto para la ciudadanía, ¿no? Todos los casos. Entonces, me parece que esto por lo menos está cumpliendo en este sentido esa función. Yo hablo con gente que no tiene nada que ver con el ámbito político y bueno, miran con interés qué está sucediendo. No digo que formen opinión, no digo que este proceso forme opinión. Digo que debe llevarse con la responsabilidad que amerita algo tan, tan grave, podríamos llamarlo, tan importante. Pero me parece que sí tiene esa característica que a mí me interesaría destacar. Gracias, diputado, por este rato aquí en la tercera edición de DTV. Lo vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Por favor, muchas gracias a ustedes. Adiós. Es que hablábamos tanto con el diputado de Derecho que lo metí en juicio político. Y bueno, porque está en legislación general. Entonces. Es que es un tema muy fuerte como para no meternos todos ahí en el tema político. Y además con lo que viene, que es un debate dentro del debate, alrededor de si los jueces y los fiscales tienen que venir a declarar o no, porque lo que viene es el fiscal Stornelli. Sí, es lo próximo. Claro. Y además el tema es que posiblemente quien lo curse sea un juez el pedido de la citación, que tiene que ver con los últimos cruces en la Comisión de Juicio Político. Ahora, cuando volvamos de la pausa, nos metemos un poquito más en eso. Nos vamos rápidamente a un corte y volvemos en instantes. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Mi nombre es Alexis, tengo 34 años y soy arqueólogo. Mi profesión y el montañismo me apasionan. Descubrir nuevos lugares e investigar son mi forma de vivir. Estudio el territorio y los movimientos históricos de la población en Puna y Valle del noroeste argentino. Me dedico de lleno a hacer lo que más me gusta, que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72
dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ya salen, los pinchecitos ya salen. Ya, bueno, hermanita, por fin llegaste. Vos llegaste. Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Construir ciencia es invertir 9.900 millones de pesos en 22 obras de infraestructura para mejorar las investigaciones de 39 instituciones distribuidas en todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Actualizado, por lo menos. Actitud, Mardones. Y aquí estamos en el segundo bloque de aquí de la tercera edición. Estábamos distraídos conversando con Claudio Mardones porque nos va a presentar un proyecto que ya ingresó en la Cámara de Diputados. Les comentamos que abierta la sesión, la Asamblea Legislativa ayer al mediodía, ya todos los proyectos que ingresan de manera digital a la mesa de entrada son publicados en la página web para que todos los conozcamos a través de una sección que se llama Boletín de Asuntos Entrados y también de trámite parlamentario. Así que nos has traído, Claudio, un proyecto que está un poco en sintonía con el discurso del presidente porque habló de medio ambiente, habló de la preocupación del clima, el cambio climático, la producción, reclamó la ley de humedales, reclamó la ley de envases y vos hiciste esta síntesis de uno de los proyectos que no impulsa el Ejecutivo, sino Graciela Camaño, una de las, podríamos decir, diputadas ambientalistas por excelencia de la Cámara Baja. Totalmente, totalmente. Y una de las diputadas que también ayer recordó en un momento diciendo, bueno, el presidente está hablando de la ley de humedales y recordó lo que ha sido, bueno, todo
todas las dificultades que han tenido para poder avanzar con un proyecto de la ley de humedales. Claro, hay dos dictámenes, Exacto. un dictamen de mayoría que impulsa Juntos por el Cambio, que deposita mayor responsabilidad de las provincias, y otro dictamen de minoría que consensuaron entre algunas organizaciones ambientalistas y algunos otros diputados, entre ellos Graciela Camaño, que tiene mayor centralidad el Ejecutivo Nacional, ¿no? Totalmente. El Ministerio de Sanidad sería la gran diferencia. Exactamente. Y siempre con la discusión de fondo de que tiene que ver con la potestad de las provincias sobre los recursos naturales. Exacto. Y sobre sus recursos naturales. Igual la idea de la ley de humedales es hacer un inventario, no es tampoco hacer mucho más, es pasar revista de cuántos son los territorios en Argentina que son humedales. Por eso tal vez llama la atención que haya tantas diferencias alrededor de proyectos que son tan sensibles cuando lo que estamos hablando es de un recurso vital como el agua, ¿no? El agua dulce y el agua potable. Sí. Por una parte la discusión del agua y por otra parte lo que empezó a suceder cuando el ministro de Economía, tuvimos la oportunidad de cubrirlo, cuando el ministro de Economía, flamante por entonces ministro de Economía Sergio Massa, presentó el proyecto de presupuesto de este año, fue el año pasado, y en un momento una de las preguntas que hizo el diputado Ricardo López Murphy le dijo, bueno, este proyecto de inversiones que ustedes están planteando en litio y en distintas extracciones es muy interesante, pero ustedes saben que con la ley de humedales que se está discutiendo en esta Cámara, nada de eso va a avanzar. Casi el mismo día sucedió el planteo de los gobernadores del norte que estaban en Estados Unidos en una misión comercial también abordando todas las cuestiones del litio, y desde entonces el proyecto de ley de humedales empezó un despeñadero muy complicado del que todavía no ha salido. Bueno, que todavía tenemos debates entre las provincias sobre los nuevos recursos y me imagino que tener un debate nacional y definir marcos normativos, marcos regulatorios en realidad para observar cómo va a ser ese trabajo de extracción, de comercialización, los derechos, las regalías y cuáles son los recursos que se van a ver afectados desde el punto de vista de la naturaleza. Me parece que es un debate que no se está dando. No. Se está dando como muy por arriba, es como medio superficial. Y esto hace el fondo, creo. Totalmente, ¿no? Silvina. Y creo que eso tiene que ver con este debate respecto a hasta dónde llegan las provincias sobre este tema, porque realmente está primando mucho más la voluntad política de las administraciones provinciales en este momento que tratar de buscar algún estándar federal con respecto a regular, por una parte, el cuidado del agua, de los humedales, y también poder buscar una reglamentación que permita hacer otro tipo de extracción que no sea un extractivismo de este tipo. Bueno, parece que esa discusión, al menos en este escenario electoral, no parece que fuera prosperar. Está debilitada. Exactamente, viene débil ese debate. Bueno, esto fue uno de los temas que mencionó al salir del recinto en un momento Graciela Camaño. Poquito antes había presentado este proyecto que ingresó ahora, que es uno de los primeros proyectos que arranca en este periodo de ordinarias, 141 periodo de ordinarias del Congreso de la Nación, y que es esta propuesta, que es un pedido de informes que presentó Camaño para reclamar que saber de manera detallada y pormenorizada las acciones llevadas adelante por la autoridad competente, es decir, por el Ministerio de Ambiente de la Nación, para investigar y sancionar a los responsables de la presencia de agrotóxicos y sus derivados en peces que están en el tramo inferior del río Salado, la provincia de Santa Fe, y que fueron detectados por científicos de la Universidad Nacional del Litoral. Una pregunta, ¿tiene que ser el Ejecutivo Nacional el que se ocupe de esa investigación, o es ahí decisión o intervención del Ministerio Provincial? Bueno, digo por las competencias. En este caso específico, el proyecto no se concentra en reclamarle a una repartición específica. Lo que dice es que la autoridad de aplicación responda, y en estos casos el pedido está concentrado especialmente en el Ministerio de Ambiente de la Nación. En ese contexto, sí, tiene como poder de supervisión. Tiene poder de supervisión, y en este contexto vamos a poder entender un poco cuáles son los reclamos que está haciendo a partir del impacto que ha generado esta investigación de la Universidad Nacional del Litoral, que detectó que hay
alarmantes concentraciones de plaguicidas y sus derivados en peces del área del río Salado inferior que implican un grave peligro para las personas y el ecosistema. El informe alertó sobre la presencia en peces de la zona del río Salado de 9 biocidas, es decir, de insecticidas, herbicidas y fungicidas de uso masivo en cultivos de transgénicos de esa área. Todos los peces, según este estudio de la Universidad Nacional del Litoral, tenían altísimos niveles de contaminación que representan índices récords a nivel mundial. Estas son las imágenes que veíamos de los peces muertos, ¿no? Exactamente. Días, sí. Horrible, que además ya te da la sensación o la idea de que no puedes comerte más un pescadito ahí en la costa santafesina porque está todo lleno de plaguicidas. Totalmente. Si comes eso, te estás comiendo no solamente el plástico que tiene el agua dulce por los derivados del plástico, de su deterioro, sino además ahora plaguicidas. Olvídate comer en Rosario. Bueno, es que ahí hay un tema y que tiene que ver con este estudio. Pasamos a la siguiente placa para poder profundizar un poco este pedido de informes, porque uno de los temas es que el estudio fue realizado sobre peces que los investigadores fueron a comprarle a los pescadores que estaban en la ribera. Wow. Es decir, de que por una parte nosotros tenemos la noción del impacto visual de los peces muertos, pero por otra parte lo que demuestra este estudio es que lo que ha sucedido es que los datos de contaminación surgen de peces que son comercializados por la cadena pesquera artesanal y que tienen un altísimo nivel de contaminación. Del año pasado, ¿se acuerdan? Se habló bastante de la pesca artesanal, ¿no? Había algunos proyectos. Hubo un intento que... Carlos Selva estaba con eso. Carlos Selva, junto con otros legisladores y legisladoras, en su mayoría de los movimientos sociales también, que habían planteado una ley para reglamentar la pesca artesanal. Es verdad. Bueno, en ese contexto, una de las iniciativas era reglamentar la pesca artesanal y en otro contexto también surgía la propuesta de Selva para poder garantizar la trazabilidad y controlar la trazabilidad de toda la cadena pesquera. Este pedido de informes lo que hace es también echar un foco sobre un costado muy poco advertido del nivel del impacto de la contaminación sobre la pesca que se consume en los hogares, especialmente a partir de las vías de abastecimiento artesanal de la pesca. En este caso pudieron hacerlo. ¿Qué pasaría si profundizan los estudios sobre otros peces que han sido pescados también sobre esta misma cuenca? Y no que se lo compren a un pescador artesanal, sino quizá que vayan y lo compren a alguno de los supermercados que venden productos de esta pesca. Quizás se encuentren con estos mismos niveles de contaminación. ¿Qué es lo que planteó este resumen del estudio realizado por la Universidad Nacional del Litoral? Que el 100% de los ejemplares muestreados tenían glifosato y ácido aminometilfosfónico, que es el principal metabolito del herbicida glifosato, ¿sí? El segundo herbicida encontrado con más frecuencia en los músculos y vísceras de los peces muestreados fue el glufosinato de amonio, que se dio en una proporción del 50% de los análisis realizados, digamos. Estos números no son pequeños guarismos, sino son porcentajes muy altos que varían entre el 50 y el 100% y que llevaron a esta conclusión que impactó a nivel mundial sobre el nivel de contaminación que tienen los peces que son pescados en la cuenca del Salado. Y esto tiene que ver principalmente por la forma en que se hacen los riegos, ¿no? Se sigue regando, se sigue fumigando con las avionetas, que es que el aire propio de los sectores, de los distintos territorios, va diseminando la contaminación que tienen los herbicidas, que impactan el agua dulce en este caso. Totalmente. Que ya veníamos, a mí siempre me hace acordar en los 90 cuando apareció el movimiento de los pueblos fumigados para denunciar, ¿no?, los altos niveles de cáncer en esta zona también, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, y ahora no solamente se traslada a las escuelas de las inmediaciones de los campos, sino directamente al a los peces, ¿no? Y a la alimentación. No puedo dejar de pensar en eso. Cuando fui a Campana vi los pescadores que vendían ahí los peces y quería comprarlos. Que por un lado uno sabe que estas familias, este tipo de pesca se da normalmente como un recurso de vida de las familias, están allí teniendo una alternativa de subsistencia en su vida. Por otro lado decís, bueno, qué bueno, es una cuestión ecológica, natural, directa,
pero ¿cómo afecta este grado de contaminación que tienen los peces en el momento de ser consumidos por un humano? Totalmente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es ese impacto de ese 50, de ese 100 Exacto. que tenía y qué repercusiones tiene para la salud Y de estas los humanos? familias viven de esa Viven de comida, eso, digamos, claro. comen esos peces que pescan, ¿no? Que a vos te lo venden, pero ellos comen todos los días hace tantos años la cantidad de glifosato que tienen en su cuerpo, ¿no? Así es. Porque analicen entonces ahora a los seres humanos a ver cómo es el alto grado de contaminación. Totalmente. Muy preocupante. Por eso la idea era poder repasar un poco uno de los primeros pedidos de informes de este arranque del periodo de ordinarias, pero también una oportunidad como para poder echar un poco de luz sobre este estudio de la Universidad Nacional del Litoral, que muestra algo que posiblemente los investigadores, si van a la cuenca del Río de la Plata y buscan conseguir alguno de los pescaditos que sobrevive. Que son pescados por la pesca artesanal, claro, que hay frente a Aeroparque. en el sur de la costa de la Ribera y en el norte de la Ribera. Estoy hablando desde Dock Sud. Existe esa pesca artesanal y se desconoce el nivel de contaminación de esos peces. En el caso específico de los valores del río Salado, ubican a estos peces en el récord mundial de concentraciones halladas en organismos de la biota acuática. Peor aún, dice Camaño en el repaso de este estudio, en algunos casos los valores hallados en los ejemplares de sábalos superan largamente el máximo de las ingestas diarias admisibles para los seres humanos, lo que vos estabas diciendo. Exactamente, lo que estábamos hablando, ¿no? En las implicancias para la salud de las personas. Pasamos a la siguiente placa para poder abordar ya los últimos detalles del informe de la Universidad Nacional del Litoral y poder repasar cuáles son los interrogantes, que es lo que pide la diputada Camaño para que le conteste el Estado Nacional. El estudio de la Universidad Nacional del Litoral también sostiene que la alta concentración de plaguicidas hallados en los organismos acuáticos representa y significa un riesgo potencial, porque se trata en el caso del sábalo, de un pez comercial de agua dulce que se consume localmente, mientras que otra cuota de su captura se exporta a otros países para consumo humano. O sea, Estaba pensando también el rol de la universidad, ¿no? Porque justamente una de las discusiones que está pendiente aquí es la aprobación de 8 nuevas universidades y lo relacionado con el impacto local, ¿no? Esta es la Universidad Nacional del Litoral, que tiene sede en Entre Ríos y que puede trabajar entonces también en esos territorios, conociendo específicamente qué pasa en esa zona, ¿no? Para poder dar cuenta de la importancia que tienen. Sí, totalmente. Ahora, Claudio, ¿qué pasa cuando se presenta este pedido de informes? ¿Qué plazos tiene para poder ser cursado? Bueno, ahí ¿Quién tiene que dar la respuesta? Muy buena pregunta. ¿Es una cuestión que queda como una inquietud de una legisladora o, teniendo en cuenta el impacto sobre la salud de las personas, hay un plazo de obligatoriedad para dar una respuesta, ¿no? No hay tiempos ni plazos para que puedan contestar. Muchas veces depende también del peso de quiénes son los que están reclamando esta información, cuáles son los recursos que pueden utilizar, porque también la diputada Camaño, además de avanzar con este pedido, también puede hacer una presentación de pedido de acceso a la información pública, que es algo que está previsto por la ley, y que lo puede hacer directamente en una presentación ante el Poder Ejecutivo Nacional y en este caso ante el Ministerio de Ambiente. Percibo que en el caso de este pedido de informes la idea es que haya respuesta también de otras áreas, ¿sí? Especialmente lo vamos a ver ahora en un instante a partir de los interrogantes. Pero notablemente, y esto lo saben ustedes mejor que yo, muchas veces los pedidos de informes son para poder hacer foco en un proceso en donde cuesta mucho conseguir esa información. O sea que la pelea es bastante desigual a veces para poder conseguir información, especialmente en materia ambiental, que este es otro de los temas que siempre ha sido materia de controversia y que a veces termina en el fuero contencioso administrativo cuando uno de los pedidos de acceso a la información pública no son respondidos en los plazos previstos por la ley de acceso a la información pública, está la posibilidad de litigar y exigir judicialmente que eso suceda. Sería interesante que no solo la Comisión de Ambiente tome este pedido de informe como una actividad propia para poder citar al ministro o para poder dar un debate en torno a esta preocupación, sino también entiendo la de agricultura, ¿no? Porque acá está relacionado un modelo productivo que impacta de manera negativa en el territorio, en este caso los habitantes del río Salado, ¿no? Que son los peces en este caso y quienes se alimentan de ellos. Exactamente. Porque cuando se discutió humedales se discutió mucho, ¿no? La pertinencia si era cabecera o no ambiente
ambiente, qué rol tiene que tener la Comisión de Agricultura. Bueno, me parece que ante esta situación que nos impactó a todos, verlo en los medios, sería interesante también que se tomen un tiempo para discutir un poco más profundamente las posiciones. Amanda, es que los recursos no son infinitos. Los recursos no son infinitos y a veces el uso de determinados elementos pueden jugarte en contra de lo que vos estás buscando. El primer recurso que no es infinito es la vida. La de los peces, la de las familias, y la contaminación del agua que se necesita el tanto. Agua. Estamos en un proceso en el que además el agua, nos decía el ministro de Ciencia hace muy poquitas horas, Daniel Filmus, se había corroborado en estudios que el agua de los océanos subió 2 grados de temperatura en muy poco tiempo. Sí. Y esto tiene que ver con un proceso delicado como es el proceso de los deshielos, como esa agua, que en algunos casos es agua potable, la que viene de los deshielos especialmente, asoma sobre las ciudades. ¿Qué pasa con esas ciudades costeras? Digo, los recursos no son infinitos. Y a veces pensamos que este es un tema que se trata porque es una moda, porque es un tema de un grupo de snobs. Claro, es un grupo de snobs, queda bien, está bárbaro. Pero en realidad son temas de fondo también. Exacto. Son temas de fondo. Tienen que ver con el modelo productivo en este caso particular, sin duda. Fíjate qué pasa, vuelvo al tema, perdón, Claudio, por favor. Vuelvo al tema del agua. El país está atravesando por una novena ola de calor, está atravesando por un periodo de sequía, que este es el tercer proceso de la Niña, y en rigor lo que está generando es un impacto que, más allá de la posición que cada cual tenga con los sectores de la producción, indudablemente repercute en ese proceso productivo, repercute en la posibilidad de generar recursos para el país. Si se exporta menos recursos, si tenés menos recursos es una situación más delicada, impacta en la definición de precios frente a un recurso que se vuelve escaso, es como el ABC, ¿no?, que tenemos ahí en economía. El bien es escaso, sube el precio y es un lujo, mal llamado lujo si querés, es una situación que si no atendés, se te vuelve en contra, pero en contra de verdad. Entonces venís con esto de los peces, el tema del agua, qué usás para tener mejores cosechas y qué pasa cuando toda esa planificación se te vuelve en contra. Exacto. También te recordaba que se estuvo discutiendo mucho y hablaban hoy también con uno de los diputados acá sobre la importancia de la realización de fertilizantes que Argentina casi no produce. Bueno, también ahí nuestras universidades tienen mucho que aportar para que hacer fertilizantes que sean eficaces para combatir las malezas y las plagas, pero que sean menos contaminantes, ¿no? Porque el glifosato es una de las estrategias más contaminantes que está claramente demostrado. Hay muchos informes mundiales respecto al impacto que tiene eso hace ya por lo menos 25 años. Totalmente. Hoy vemos las consecuencias, ¿no? Y pensaba en la exportación. La Unión Europea tiene estándares de importación de alimentos cada vez más elevados y cada vez más vinculados con que no haya presencia de agrotóxicos en los alimentos. ¿Qué va a pasar si no se toman medidas respecto a esto? Porque no es inmediato, ¿no?, que bajen los niveles de contaminación. Hay que dejar de contaminar durante mucho tiempo para que eso se regularice. Y no lo veo muy posible, la verdad. Y además no tenemos una dimensión epidemiológica de la procesión silenciosa que está sucediendo entre quienes están contaminando su organismo por el glifosato. Este es el otro tema. Muchas veces se sabe, especialmente de los casos crónicos que llegan al hospital y que impactan por hasta dónde llega la enfermedad, pero no sabemos realmente cuánto es ese universo y cuánto se multiplica a partir de estos datos que aporta la Universidad Nacional del Litoral. Este es uno que comentábamos al principio, que quienes hicieron el estudio compraron a los pescadores locales en los mismos sitios donde tomaron las muestras, compraron esos peces y bueno, son los peces contaminados que estaban a la venta para el consumo humano, ¿no? Que son los que llegaron a esta conclusión. Este es el estudio. Ahora vamos a ver cuáles son los interrogantes que quedan planteados y que son los que reclama la diputada Graciela Camaño para poder conocer. Pasamos a la siguiente placa ya para poder abordar cuáles son los interrogantes que en realidad tenemos todos a partir de lo que surge con este estudio. Camaño pidió saber, en primer lugar, si se ha tomado cuenta y razón de los estudios publicados, también de los informes y evaluaciones que alertan del hallazgo de altas concentraciones de plaguicidas y sus derivados en peces del río Salado.
que es un agente de riesgo para la salud de las personas y también cómo ha impactado en el ambiente, afectando especialmente a las plantas y los organismos acuáticos del área. Es decir, de que esto indudablemente va más allá de lo que puede contestar el Ministerio de Ambiente, sino también otros organismos. Vamos con los siguientes interrogantes en la próxima placa, por favor. En el caso de que la respuesta sea afirmativo, que advierta de tal circunstancia qué medidas en virtud del principio precautorio y preventivo estiman implementar en el área. Claro. También quiere saber si se encuentran adheridas al Sistema Federal Integrado de Registros de Aplicadores de Productos Fitosanitarios que existe desde 2013, las empresas radicadas o que tengan establecimientos productivos en la provincia de Santa Fe, porque parece que tampoco hay un inventario en una cifra concreta de cuántos son los agentes que aplican, agentes biosanitarios en Santa Fe, cuáles son los que además están cerca de la cuenca y cuánto es el glifosato que están repartiendo en toda la zona afectada. Claro, lo que están tratando también de dar cuenta no solamente es de el efecto inmediato, que es la contaminación de los peces, sino, bueno, un poco controlar o tratar de conocer mínimamente si hay algún tipo de precaución, ¿no? Si se fumiga a cuántos kilómetros. Recuerdo mucho eso respecto a los grandes campos y los pequeños pueblos o poblados que había en las inmediaciones, cuando en los 90 estaba la discusión de los pueblos fumigados, ¿no? La distancia, los plazos, los tiempos, la cantidad de exposición al glifosato que hay, que eso va variando también según se pueda controlar o no. ¿No? Porque obviamente es un gran plaguicida. Tirar glifosato, solo nace lo que está vinculado con el glifosato, pero perjudica mucho al ambiente. Bueno, ese es un vacío de información que parece que también está... que es un vacío de información que sucede en todas las provincias de la Pampa húmeda, ¿no? Y de la zona núcleo. No hay un inventario concreto de cuál es el volumen. ¿Te acordás que se quería hacer? Había un proyecto de Daniela Villar, antes de ser ministra de Ambiente de la provincia. Ella había presentado para hacer un observatorio, recuerdo bien esa discusión porque fue durante la pandemia, un observatorio de agroquímicos para la producción. Bueno, se armó un escándalo. Duró una sola reunión de comisión y después se frizó el proyecto y la diputada terminó varios meses después siendo ministra de Ambiente de la provincia porque no había consenso para avanzar ni siquiera en el debate de un observatorio. No era nada que prohibiera, sino conocer solamente qué tipo de materiales se utilizan para la producción agropecuaria y para la producción en relación sobre todo al impacto ambiental. Sí, está siendo muy difícil saber acceder a esa información. De hecho, en otros programas de esta edición hemos contado también otros proyectos, como por ejemplo crear una fiscalía ambiental dentro del Ministerio Público Fiscal, también como para que los fiscales federales también puedan intervenir en poder saber también. Bueno, es otra de las iniciativas que no prosperaron, en este caso una propuesta del diputado nacional Lucas Godoy, que lo entrevistamos hace un ratito. Es verdad. Ahora, es impresionante ver cómo se tocan todos los temas, ¿no? Porque estaba escuchándolos exponer a partir de este proyecto de la diputada Graciela Camaño y cómo recalamos en la provincia de Santa Fe. Hoy Santa Fe es una provincia que está en nuestra etapa de periodistas de todos nosotros por distintas razones, haciendo foco en el tema del delito de narcotráfico, preguntándonos qué pasa con el servicio de justicia, pero también deteniéndonos en estos temas. Santa Fe es una de las provincias más ricas que tiene en Argentina en cuanto a su faceta productiva y cuántos desafíos hay allí para poder avanzar, porque me pregunto, teniendo en cuenta la situación del narco, de los jueces que faltan, del financiamiento que se realizan de distintas actividades, del planteo de seguridad, ¿hay tiempo, hay presupuesto, hay ganas, hay posibilidad también de avanzar en este otro tema? Hoy que estamos pensando si presidente Alberto Fernández va a viajar o no va a viajar, la Casa Rosada nunca cerró las puertas a un viaje a la provincia de Santa Fe, si va a ir con él el jefe de gabinete Agustín Rossi, si hay diálogo con el ministro Omar Perotti, si se suma Aníbal Fernández. Hay tiempo para mirar el tema verde, el tema... Siempre queda como en la cola, ¿viste? Claro, queda como, volvemos a esto, como que queda como una cuestión de qué bárbaro, qué moderno, qué bueno que podamos tener esto. Mirá cómo se interesan en esto. El impacto que tiene es profundo, pero tenés también esta otra agenda, junto con la de la pobreza y con la de la indigencia. ¿Cómo se hace equilibrio para poder sostener y gestionar, porque de esto se trata, gestionar también este tema? ¿Sí?
Totalmente de acuerdo. Y ahí hay un tema que tiene que ver con que en este contexto la ausencia de información hace que las posibilidades del Estado para poder prevenir y cuidar la vida se reduce muchísimo. Y finalmente nos vamos enterando a partir de las escasas estadísticas médicas que cuentan a veces los niveles de mortalidad. Bueno, por ahí con la historia clínica digital, que vamos a tener más acceso a la información, se van a poder hacer mejores estadísticas médicas, conociendo un diagnóstico más acabado, ¿no? Porque esa información, si bien es información personal para los ciudadanos y ciudadanas, también tiene una matriz epidemiológica, ¿no? Para conocer con más certeza el estado de salud promedio de la población. Así que por ahí, ¿quién te dice? Ojalá. Lo cierto es que también la otra gran pregunta es si esta problemática va a formar parte de la agenda electoral o no, teniendo en cuenta además que el último caso, la ley de humedales, fue parte de la agenda electoral del Frente de Todos. Y exactamente, digo. Quedó ahí en barra. Pero eso también muestra otro dato político importante en este escenario, que por una parte, tanto en el oficialismo como en la oposición, tratan de tomar esa demanda, al menos discursivamente, al menos en términos electorales. Cuando llega el momento de debatirlo y transformarlo en ley, bueno, pesa el lobby, pesa la posición de las provincias y directamente esas iniciativas quedan frenadas. Bueno, no es un tema menor. Camaño también pide saber cuántos estudios toxicológicos, dosajes y bioensayos en la flora y fauna se han realizado, así también en los cursos de agua y suelo expuestos a los herbicidas y sus derivados. La pregunta concreta es si se han realizado o encargado en el área afectada con anterioridad a la denuncia o si a partir de este hecho van a empezar a investigar sobre este tema. Vigilancia epidemiológica. Al parecer no hay vigilancia epidemiológica sobre este tema y eso se desprende de este punto. Me dejás picando para decir no hay vigilancia sobre nada, ni siquiera epidemiológica, Además, ¿no? Digo, Santa Fe, con lo que decía Silvi recién, está ahí en el foco. Totalmente. Otro de los puntos. Pide saber qué otras áreas del país se han denunciado sobre la presencia en niveles alarmantes de herbicidas, plaguicidas y sus derivados en organismos acuáticos. Porque en este caso específico no solamente nos encontramos con el emergente de lo que pasa en la cuenca del Salado, sino también lo que decíamos al principio, ¿qué pasa en el Río de la Plata? Exacto. ¿Qué pasa en el Paraná? ¿Sí? Claro. Bueno, no lo quiero ni pensar. Estamos hablando de los cursos más importantes del país, en donde también son grandes colectoras acuáticas del agua que drena y que muchas veces por lluvias traslada el glifosato y que forma parte del alimento de los peces, especialmente que son los protagonistas de la pesca artesanal argentina. Si así está el río Salado, ¿cómo estará el río Uruguay, no? Bueno, pues con las papeleras, con todos esos niveles de contaminación, ni pensarlo, la verdad. Pasamos a la siguiente placa ya para ir viendo los últimos puntos de este pedido de informes. Otro de los puntos reclama saber si se están revisando los modos de aplicación de los agrotóxicos en los campos y constatando la utilización de las buenas prácticas agrícolas. También consulta si se está verificando bajo el modelo precautorio la autorización o control de agrotóxicos, herbicidas o algunos de sus derivados por parte del SENASA. Vamos a la última placa, si no me equivoco, señor director. Ahí la tenés, mirá. Otro de los puntos, si se está fomentando el modo de producción agroecológica u otro modo amigable con el ambiente en la zona. Respuesta inmediata, no. Te la debo. Exacto. También pide que se informe si ha realizado el Estado Nacional, impulsado o acompañado las denuncias de las comunidades afectadas a fin de determinar las respectivas responsabilidades, tanto administrativas como penales, por la presencia de agrotóxicos y el daño a la salud de las personas y los organismos acuáticos. También pensaba, Claudio, el diputado Martín Berongaray, que resultó triunfante en las Ganó la elecciones interna de La Pampa. De La Pampa. De Juntos por el Cambio. Claro, viene insistiendo hace tiempo ya con la necesidad de hacer un código penal para materia ecológica, ambiental, ¿no? No hay tanta legislación, hay legislación ambiental, pero no hay una codificación de los daños ambientales, y ya a esta altura de los acontecimientos sería una buena etapa, ¿no? Para pensar, además de un código de los consumidores, un código ambiental, ¿no? Porque nos atraviesa
en múltiples dimensiones. Así que hay varias iniciativas. Esta idea de un pedido de informe, que nosotros también traemos acá de la mano de Claudio, ayuda mucho para poner en agenda por lo menos la inquietud y poner registro. También la Cámara de Diputados, a través de la presentación de los proyectos, sirve como un registro histórico, ¿no? Porque todo esto es parte de la memoria de la Cámara. Cuando vos buscas información, te dan años después o contemporáneamente estos proyectos, y te permite ver también un poco cuáles son las preocupaciones en cada momento, ¿no? Hay un ritmo ahí de entender lo importante y lo urgente, como bien planteaba Silvi. Sí, lo que pasa es que cuando tenés cuestiones que hacen a las definiciones económicas, o como estas que hoy hablábamos de Santa Fe, alrededor del delito narco, cuando además influye el valor del tiempo en el momento de tomar decisiones y el peso de determinadas decisiones políticas, bueno, a veces se hace bastante difícil ver cómo estos temas, que son delicados y deberían ser urgentes, sin embargo, pueden llegar a quedar en otro plano. Sí, totalmente. Es parte también... Uno trabaja y tiene el deseo de que no te quede en la memoria histórica. Mirá cómo queda, ¿no? Memoria histórica, ¿no? O la biblioteca. Por eso también entiendo digamos, más allá de esto, si puede, vos le preguntabas a Claudio, bueno, ¿cuándo hay un plazo para que eso se resuelva? Por más que nunca llegue a resolverse, entiendo la intención de la diputada Camaño en la insistencia de plantear una preocupación, ¿no? Poner el foco y hacerlo público. Exacto. Y que ustedes lo recojan y nosotros podamos aquí pensarlo, debatirlo y compartirlo, es un avance. ¿Es el avance que necesitamos? Claramente no. Exacto. Pero iluminar los problemas es una forma de empezar a avanzar sobre ellos. Viste que la sociedad argentina a veces tiene una situación bastante particular, que grandes temas de fondo lograron una redefinición, una nueva lectura y a veces hasta nuevo marco normativo cuando suceden hechos lamentables y que son catástrofes sociales. Se terminó con el servicio social el servicio militar. Voluntario, el servicio militar, ahí estamos, a partir de un caso terrible como fue el caso Carrasco. Tan duro es que hasta me cuesta nombrarlo, debo decirlo. Terrible, Se modernizó parte del sistema ferroviario a partir de lo que ocurrió con la tragedia de Once. Nos empezamos a preocupar mucho más por la seguridad en espacios de diversión, en espacios donde llevamos a nuestros chicos o nosotros a una disco a partir de la situación terrible que se vivió en Cromañón. Bueno, quizá este paso, que tiene que ver con poner el foco, con saber que esta problemática existe, con que un legislador, una legisladora en este caso, escuche no a sus votantes en función del voto, sino en función de sus necesidades, nos ayude a avanzar un poquito. Es un paso corto. Necesita una maratón, es un paso corto. Totalmente. Pero por algo se empieza, ¿no? Sí, y también me parece que da cuenta este tipo de pedidos de informes, sobre todo respaldando investigaciones que han hecho las universidades, el valor social que tiene la universidad, ¿no? Porque muchas veces se minimiza o se pone en una dimensión poco posible de abordar. Bueno, las universidades funcionan también para analizar y tener esta vigilancia epidemiológica que sirve de insumo para las políticas públicas, ¿no? Porque sobre eso se basa la diputada y también en ese sentido exige una intervención o una información por lo menos por parte del Ministerio y de todas las de dependencias competentes. Pensaba también que es atinado, pensaron en la Cámara de Diputados de la Nación, porque, bueno, el COFEMA, el Consejo Federal de Ambiente, donde reúne a todos los ministros del país, es un lugar donde se pueden discutir estas cuestiones y se pueden pensar estrategias comunes. Bueno, pues la política, ¿no? Que ahí hay que ponerse de acuerdo. Bueno, las decisiones. Las decisiones políticas que a veces vienen de la presión de abajo hacia arriba y que generan lo que yo les contaba recién, tanto ruido, tanto impacto, que finalmente logra que la política tome cartas en el asunto. Ahora, Claudio, no sé si notaste que está aquí, ¿no?, nuestra compañera hablando mucho de las universidades. Yo no puedo no preguntarte, ¿tenés algún dato político picante, concreto sobre lo que viene? No, pero quedan 8 universidades por aprobar. Viene con el tema de las universidades. Nosotros somos universitarios. No te guardes ese dato, por favor. No, se los comparto. Lo que sí les puedo decir es que el presidente en su discurso nombró y pidió la aprobación de las 8 universidades que están aquí pendientes todavía, que es punto de controversia con parte de la oposición de Juntos por el Cambio, pero también habló de ambiente y vamos a escuchar lo que decía. La crisis climática se nos presenta cada día como un nuevo desafío en toda su magnitud. Por eso, en el 2022 elaboramos el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que sistematiza las políticas para lograr las metas definidas hacia el 2030.
Además, en cumplimiento del Acuerdo de París, nuestro país ha desarrollado la estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo que busca alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050. La conservación de nuestros ecosistemas es una prioridad. Durante 2022 se crearon 2 nuevos parques nacionales, Ancenusa en Córdoba, Eslotes Lobos en Río de Negro. También se amplió la superficie de los parques nacionales, Predelta en Entre Ríos y Aconquija en Tucumán. Y creamos el Parque Federal Campo San Juan en Misiones. Las nuevas áreas protegidas nacionales cubren 700.000 hectáreas, aumentando un 15% la superficie terrestre administrada por los parques nacionales. Se fortaleció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En 2022 se ejecutaron casi 14.000 millones de pesos, 70 veces más que lo ejecutado en el 2019. Con esta inversión se fortaleció todo el sistema con centros de operaciones móviles, con 4 campamentos móviles además, compras de camiones, camionetas, maquinarias y la implementación del sistema de alerta temprana en el Delta del Paraná que se expande a otras provincias. También duplicamos la cantidad de brigadistas y firmamos convenios para equipar a todas las provincias por 4.000 millones de pesos. Además, para la temporada de verano, contratamos a Canadá un helicóptero de gran porte, el Chinook, para ampliar nuestra capacidad de respuesta frente al fuego. Es necesario avanzar en leyes ambientales estructurales que establezcan los nuevos paradigmas del desarrollo sostenible. La ley de humedales, para cuidar estos valiosos ecosistemas que cumplen un rol fundamental para la conservación de la biodiversidad, el cuidado del agua y la captación de gases de efecto invernadero. La ley de envases, guiada por el principio de responsabilidad y extendida del productor. La ley de bienestar animal, para reconvertir zoológicos y acuarios. En el siglo XXI, los animales no pueden estar encerrados para entretener a los seres humanos. Y no pueden estar encerrados para entretener a los seres humanos, pero tienen que estar vivos también, claro. Diría yo, ¿no? Claro. Y reclamó ahí 2 leyes importantes, humedales y envases, que vienen debiéndose. Envases ya ni siquiera tiene un texto acordado para poder avanzar. Pero bueno, como estamos en el periodo de inicio de sesiones legislativas, ya para la semana que viene hay una agenda importante, hay actividad, hay comisión de juicio político, viene un ministro de la Nación, hay también comisión para discutir sobre la situación en Santa Fe, hay grupos parlamentarios que se están constituyendo, nos quedan pocas horas para poder sacarle jugo a la Asamblea Legislativa, ¿no? Ya nos va a quedar como un tema viejo a partir de la semana que viene. Y queríamos aprovechar porque, bueno, también está asignado este año particularmente por los 40 años ininterrumpidos de democracia y, como bien decíamos al principio, es una necesidad y una obligación y una responsabilidad generacional transmitirle a las nuevas generaciones también parte de la historia. Hicimos una síntesis en estas placas que les invito a compartir a ambos sobre un poco el proceso de la historia de algunas de las asambleas legislativas. Primero vamos a recordar cómo han sido los discursos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en sus 4 presentaciones que tuvo que hacer ante la Cámara de Diputados y de Senadores. Lo repasábamos, discursos de alrededor de 1 hora y media. El último, el más largo, ¿no? Porque es repaso de la gestión, claro, principalmente. 2 horas y un poquitito más, sí. Y con esas particularidades de ser discursos, en un discurso tener tantos discursos internos. Abrir ventanitas. Claro, y sí, ventanita, carpeta. No, pero también tantas formas distintas de comunicar. Sí. Porque por allí había datos que tienen que ver con lo económico, que siempre es muy importante de ser transmitidos. Hablar y transmitir economía de una manera llana, simple y que genere interés en el que te está escuchando no es sencillo. Y además, omitir algunos temas en un discurso de 2 horas y 7 minutos también es un gran dato político y un gran dato económico. Totalmente. Me parece que eso no hay que pasarlo por alto. Y después, si querés, el tratamiento, el abordaje de algunos temas, como el tema judicial, yo vuelvo con este punto, que tuvo para un profesor de Derecho Penal, para un docente, un tinte político fuerte y muy cargado. Sí, totalmente. Y con una repercusión política, además, en el recinto. Porque todos también estábamos mirando, somos las reacciones. ¿no? Las reacciones, por supuesto. Las reacciones que generó ese mensaje.
era el mejor mensaje para dar desde el punto de vista de la despedida de un cierre de ciclo, por lo menos de este primer mandato de Alberto Fernández. ¿Era el que se esperaba? ¿Había que tener algunas otras cosas? Bueno, siempre hay matices en esos discursos. Sí, el diario del lunes Totalmente. te permite analizarlo de esa manera. Matices y carencias. Sí, noto, exactamente. Noto que hubo coincidencias respecto a la carencia, tanto del oficialismo como de la oposición, respecto a la ausencia de anuncios, ¿no? Uno de los temas, dentro del oficialismo, siempre en voz baja, pero no en silencio, el planteo de decir, bueno, esperábamos algunas definiciones respecto a lo que vendrá en este año. Y ese es uno de los puntos que también en Juntos por el Cambio lo analizaban como diciendo, bueno, ¿qué ha sido perder esta oportunidad en este momento de no hacerlo? Claro. Algunos sostienen que incluso el hecho de no hablar de la situación en Santa Fe fue también perder una oportunidad. Bueno, hizo un pasaje pequeño, sobre todo planteándole a los jueces de la Corte como responsables por el Consejo de la Magistratura de que esto no se puede avanzar. Hay una foto ahí que lo incomoda un poco, que es precisamente que pocas horas después de que concluye el discurso de apertura, bueno, uno de los primeros movimientos que hizo el oficialismo fue activar el trabajo conjunto de la Comisión de Justicia y la de Legislación Penal para retomar el proyecto de los cambios en la justicia de Santa Fe, porque eso comenzó el 16 de noviembre y una de las críticas es que precisamente no fue incluido en el temario de extraordinarios. Entonces, otra de las carencias también que surgieron en estas horas. Y lo que hay que tener en cuenta, estaba conversando esta tarde con algunos magistrados, es que la carencia está en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, no en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura hay cuestiones pendientes sobre magistrados en la provincia de Santa Fe, pero hay algunas otras que están en la línea A, ¿no? Claro. Entre la Casa Rosada y lo que ocurre aquí en este Parlamento. Pero ¿saben qué? Me hablaban además, a propósito del tema del narco y de Santa Fe, que yo vuelvo sobre este punto, que hay jueces que están trabajando a destajo, hay preocupación por las amenazas a jueces y a fiscales, a partir de Venado Tuerto, luego en todo lo que ha repercutido hoy en la familia Messi, pero hay una preocupación muy grande y de eso tampoco se habló, de lo que tiene que ver con la inseguridad y de aquellas personas que aún estando detenidas no paran de delinquir. Bueno, entonces, sí, el servicio penitenciario, ¿no? Ahí y la procuración penitenciaria como un lugar donde también el Congreso tiene injerencia, hay una bicameral específicamente para controlar de algún modo a la procuración penitenciaria que tiene una ausencia en el Congreso ya de 2 años por lo menos, y no sé si vinieron de alguna manera antes o en el contexto de la pandemia, porque me olvido que hubo una pandemia donde no hubo visita de funcionarios. Así que me parece que aún hace más tiempo que no viene quien está en la procuración penitenciaria a dar explicaciones al Congreso del funcionamiento de las prisiones, que es parte del debate ausente en la política, en la discusión sobre la inseguridad, porque metemos gente presa, pero no sabemos después cómo sostener la vida digna en esas condiciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Y sale gente. Sí, también, obviamente, ¿no? También sale gente, pero adentro no hay control de nada, en definitiva. Tal vez el afuera está demasiado laxo respecto de cómo puede contribuir a que se respete el espíritu de la ley, a que no sea un lugar, un reservorio donde seas peor de lo que entraste, sino donde puedas rehabilitar. Y además también con un discurso muy importante regional sobre la injerencia narco en todo el continente, sobre la injerencia también de las políticas de persecución penal del narcotráfico de Estados Unidos, que no son muy respetuosas de las legislaciones internas y que han generado una situación muy difícil en toda la región, sobre todo en Centroamérica y también en el hermano país de Brasil, ¿no? Donde hay una situación que hay que atender claramente. Igual lo que pensaba es, repasando un poco los discursos desde el 84, que fue la primera apertura legislativa en este periodo de 40 años de democracia, los otros discursos que se han dado respecto a discursos de cierre de ciclo han tenido este tono más de balance que de anuncios, ¿no? Hay que repasar el de Alfonsín también en el 89 fue así, el de Néstor Kirchner también fue así. Tanto el de Menem, también el último discurso de Menem es muy corto y plantea también en el 99 justamente un fin de ciclo y bueno, agradece y como hace una conclusión de su
de su gestión de 10 años, pero tiene más ese sentido de cerrar y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo aportar a este proceso? Y en esa línea me parece que también se inscribe, si hacemos una línea de tiempo, las diferencias entre el inicio, el primer discurso de cada uno de los presidentes y el último, se ve cuando los ves en conjunto esa idea de cierre, ¿no? Estamos repasando todos los presidentes que dieron discursos en las asambleas legislativas porque, bueno, no fueron tantas, ¿no? Fueron 29 y hubo pocos presidentes. Hubo, bueno, Alfonsín tuvo 6, Menem tuvo 10, De la Rúa tuvo 2, Duhalde tuvo 1. Claro. Tremendo, y después Néstor Kirchner tuvo 4, Cristina Fernández tuvo 8, Macri tuvo 4 y Alberto 4. Y hay una cuestión también en los mensajes de los presidentes, porque una cosa es presentarte a la Asamblea Legislativa, dar tu mensaje de lo que querés para el año, en algunos casos cerrar periodos y cerrar periodos de gobierno. Porque no es lo mismo el presidente que cierra un ciclo sabiendo que va a ser reelecto o que va a jugar a una nueva elección presidencial, de aquel que tiene incertidumbre o de el que sabe que no va a tener una nueva oportunidad. El discurso del presidente Alberto Fernández no tuvo ni me subo ni me bajo. Exacto. ¿No? Dejó el enigma. Exactamente, ni me subo ni me bajo a la candidatura. Y te deja ese sabor con ganas de ver qué es lo que va a hacer. No es lo mismo, insisto, cerrar un ciclo de gobierno sabiendo que va a ser una reelección que hacerlo de otra manera. Exacto. Aquí también quedó esa incógnita. Otra de las placas que tenemos cuenta un poco los últimos presidentes, cómo han sido sus discursos, ¿no? Porque un poco la comparación es, bueno, obviamente, después del 2001, que fue un momento clave y crítico para la institucionalidad democrática, los discursos de Mauricio Macri tuvieron un promedio un poco más de 1 hora, los de Cristina Fernández de Kirchner promediaron las 3 horas, el último, el de 2015, fueron casi 4 horas, 3 horas 40, y los de Néstor Kirchner duraban alrededor de 1 hora y media, 2, y el de Duhalde también lo pusimos, eran más cortos, media hora. Él venía mucho con la escuela de Menem, que hacía discursos muy cortos, anunciaba poco, y también había muchas ausencias durante las presentaciones de Carlos Menem cuando era presidente. Se me ocurrió ver esto también porque Germán Martínez comentó el día después de la Asamblea Legislativa, no, el mismo día de la Asamblea Legislativa con los colegas, que antes no se daba tanta importancia a la Asamblea Legislativa, que empezó luego el 2001, ¿no? Claro. Y bueno, sin duda con la impronta que le puso tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, que transformaron en actos políticos también las asambleas legislativas, pasaban un poco más desapercibidas. Sobre todo las de Menem, por ahí, que fueron las que llevaron más tiempo, que fueron 10, y donde, bueno, la política estaba como en otra dimensión, estaba muy alejada de la gente. Seguramente recordarán aquella frase que decían, si yo les digo todo lo que voy a hacer, ¿quién me va a seguir después? ¿Quién me va a votar? ¿No? Exacto, totalmente. En ese discurso político había cierta picardía, se hablaba poco y luego se ejecutaba. Bueno, tal cual. Bueno, estamos hablando de un Menem que pone a prueba otras formas de comunicación política, ¿no? Que hoy es muy reivindicado por otro lado, ¿no? Y después hay otros cambios también dentro de lo que es la comunicación política y los roles que tenemos los periodistas. Esta es una casa donde afortunadamente se habla mucho. Se habla mucho entre distintos sectores y los legisladores hablan mucho con los periodistas. Los periodistas siempre queremos hablar un poco más, ¿verdad? Siempre es así. Pero hay una línea en la cual, yo no sé si llamarlo la política del atril, se sostiene que la comunicación directa entre un referente político y la audiencia es suficiente como para poder transmitir algunas ideas. Bueno, es suficiente para quien emite, pero siempre hay preguntas para hacer, siempre hay cuestiones para reelaborar, siempre hay elementos para aclarar. Y bueno, esa también es una cuestión para tener en cuenta, sobre todo también mucho en este año electoral, ¿no? Sin duda. Un dato también curioso que le tocó a los 10 periodos de sesiones ordinarias que le tocó a Menem a inaugurar es que le tocó la transición antes y después de la reforma constitucional. Así que hizo 2 el 1 de mayo y el resto de las 8 hizo el 1 de marzo, ¿no? Cuando se restableció y con un auditorio más grande porque a partir de, bueno, a él no le tocó tanto porque a partir del 2001 empezó a sumarse el tercer senador en el proceso de recambio legislativo. Déjame, Mati, la última placa que la repasamos, que tiene algunos datos históricos también pintorescos, sobre todo que hubo 29 aperturas de sesiones ordinarias a lo largo de estos 40 años de democracia, que fuimos entre el periodo 102 al 141, que es el último. 11 se realizaron un 1 de mayo,
día feriado, particular, con mucho movimiento popular en la calle, también con muchas reivindicaciones, y paradójico también, ¿no? Durante los primeros años, sobre todo el menemismo, con las privatizaciones, con esas grandes movilizaciones en contra del proceso privatizador, mientras los trabajadores intentaban celebrar el 1 de mayo, estaba la apertura de sesiones, ¿no? Qué contradictorio, pensándolo ahora a la distancia. Y después hubo otras 28 que se realizaron, está mal el número, ahí le pifié con el número, no son 28, son 18 más que se realizaron el 1 de marzo porque cambió el periodo a partir del 94. Exacto. Tengo otro dato curioso que les quiero contar. Uno, la última vez que habló Ricardo Alfonsín, el presidente era Leopoldo Moró, de la Cámara. ¿Te acordás que ayer le dieron un reconocimiento a los expresidentes? Claro. Bueno, fue el último discurso de Alfonsín, que cerró un discurso largo de también casi 2 horas y media. Estaba Leopoldo Moró ahí al frente. Y el otro dato curioso que les quería compartir, ya cerrando un poco este programa, es que Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue diputada y cuando fue senadora, no participó de ninguna apertura de asamblea de sesiones ordinarias. Bueno, coincidía con las de Santa Cruz, ¿no? El 1 de marzo también se abre la legislatura de Santa Cruz y Néstor Kirchner era hasta el 2003 gobernador, entonces le coincidió el tiempo de ser diputada y senadora con eso, así que bueno, se puede ver una matriz de por qué Máximo Kirchner no viene. Vos decís que hay un gen. Vinculé. Hay un gen, hay una genética. ¿Sabes qué? A mí me quedó una foto también en un momento y era observar a la vicepresidenta de la Nación, una presidenta provisional del Senado y presidenta de la Cámara de Diputados. Creo que por primera vez en la historia se produjo el hecho de que 3 mujeres con cargos importantes, fuertes, pudieran formar parte no de una fotografía, sino de un hecho político y de conducción importante en el manejo de las cámaras. Y la línea sucesoria. Exactamente. Claro. Y la primera vez que una mujer estuvo ahí sentada fue nada más y nada menos que como presidenta, que fue en el 2008, cuando inauguró las sesiones ordinarias por primera vez Cristina Fernández de Kirchner. Era la primera vez en la historia que una mujer ocupaba esa apertura de sesiones elegida de manera democrática y directa. Así que, bueno, un poco esta síntesis. ¿Te sentiste bien, Silvina, acá? Pero sí, muy bien. ¿Vas a volver? Si me invitan, seguramente vuelvo. Lo que no sé si después de todo este ida y vuelta y todas estas cosas me van a invitar o no. Por supuesto. Nosotros acá con Claudio yo lo he vamos a pasado hacer muy bien. Yo acá lo he pasado muy bien. Eso es lo más importante. Claudito, gracias por este rato. Un gusto para mí. Bueno, nos vemos en cualquier momento, Silvi. Beso para ustedes, amigos. A ustedes les digo que acá se continúan con la información en Diputados TV, que nos vemos en cualquier momento. Hasta la próxima. Chau. Construir ciencia es invertir 9.900 millones de pesos